Ya decía yo previamente que pues en el país a nivel de la justicia nuestra se suscitan diversos casos y de repente algunos de ellos al convertirse en sonoros se vuelven mediáticos y de repente escuchar sentencias de condena de 20 años, 10, 15, la gente se pregunta y se cuestiona ¿por qué tantos años? ¿O por qué tan poco? ¿Cómo se da este proceso de esa asignación ante la culpabilidad o la inocencia de un imputado? Bueno, vamos a dar la bienvenida a Laureni Santana. Ella es abogada en aspectos penal y criminalísticos. Me acompaña Samir Saba acá conmigo para pues cuestionar. Hay muchas preguntas alrededor de estos temas y por supuesto gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y sobre todo esta semana que ha habido un juicio que ha captado la atención de gran parte de la sociedad dominicana, que es el caso de Joshua Fernández, donde había mucha expectativa con relación precisamente a las sanciones que se iban a imponer a los imputados. Sí. Hay inconformidad por un lado, hay conformidad por otro. ¿A qué se debe las diferentes penas que se dictaron? Sí, realmente las personas están un poco preguntándose por qué tenemos uno de 30, por qué tenemos uno de 20, por qué tenemos uno de 15. Realmente el proceso penal podríamos decir que se divide en 5 fases para determinar por qué le corresponde una pena a otro. Lo primero es que la Fiscalía, al iniciar su proceso de investigación, debe individualizar a cada imputado, es decir dónde estuvo uno, qué hizo y el lugar de los hechos y su participación. Entonces, en base a la individualización, qué hizo uno, dónde estuvo, cómo participó, claro. Entonces se determina el segundo punto, que viene siendo el tipo penal, como nosotros le llamamos, o la calificación jurídica. Entonces, ahí, dependiendo de qué participación tuvo cada uno, porque no todos, por ejemplo, disparan el gatillo. Ahí cada uno tiene su participación. Entonces, ¿qué tipo penal le corresponde en base a lo que tú hiciste? Tomamos el Código Penal y tratamos de identificar el tipo con el hecho. ¿Se corresponde? Entonces, ahí se le asigna el tipo penal. ¿Cuán complejo puede ser un caso en el sentido de su instrumentación? O sea, porque hemos visto que de repente hay de estos que te pueden durar 2, 3, 4 años y hay otros que no llegan a un año. Entonces, ¿cuál es la complejidad ante el análisis de un caso para que esa instrumentación precisamente tenga un tiempo menor o un tiempo mayor? Lo primero es la fase de investigación de la Fiscalía. Ellos primero tienen que ver cómo van a llevar su proceso ante el tribunal. Entonces, una vez que ya tienen todos los elementos, la individualización de los imputados, las pruebas, presentan ante el tribunal. A partir de aquí, el código establece que se tiene que tener una duración máxima de 4 años. Hay 2 tipos de procesos, los ordinarios y los complejos. ¿Cuándo determinamos que es complejo? Cuando hay un conjunto de hechos, un concierto de sucesos, por ejemplo, en este caso hubo un concierto de hechos, robo, homicidio, uso de armas ilícitas. Entonces, eso también se corresponde como un caso complejo. No lo declararon así porque tenían las pruebas a mano, pero cuando no se tiene de entrada, se declara el caso complejo y esto alarga el proceso. Entonces, el código establece, mira, tú tienes 4 años para llevarme ese proceso. ¿Qué pasa con esto? Este plazo no es lineal. Todos los incidentes que plantea la contraparte para beneficiar a su imputado y situaciones que retardan el proceso no se cuentan. Ok, y una de las cosas que se ha comentado mucho en la sociedad tiene que ver con las pruebas admitidas y las no admitidas, porque dicen que hay evidencias que podrían mostrar o cambiar el curso de una audiencia, como fue en este caso. ¿A qué se debe que algunas se admitan y otras no? ¿Qué debe darse? Se tienen que dar elementos, por ejemplo, de la legalidad de la prueba, no solamente en cómo se recogió, sino también cómo se introdujo al proceso. Entonces, si se viola este principio constitucional, que no solamente está en el Código Penal, sino también en la Constitución, inmediatamente esta prueba sale del expediente. Okay. Quiero saber cuando un caso pues se vuelve famoso, por llamarlo de un término que la gente puede asimilar, que está por doquier en las redes sociales y la población de repente se hace eco de ello y empieza de una u otra forma a agitar por las diversas plataformas digitales. ¿Cuán depujante tiene esto para de repente que pueda influir o no en la determinación de un caso particular ante la decisión de un juez?
Bueno, siendo honestos, no debe influir. No y el debería. Poder Judicial trabaja para que así se haga. De que no influya que en este proceso tenemos al hijo de, a fulano de, Sí. sino tratar de llevar los procesos en base a lo que establece el Código Penal y la Constitución. Que influye y la gente entiende que sí, puede ser, pero realmente el Poder Judicial trabaja arduamente para que así no se maneje. Las emociones de un juez, ¿qué tanto pueden pesar a la hora de tomar una decisión? Muy importante. Nos habla el Código Procesal Penal y diversos estamentos que el juez se basa en su máxima experiencia, en su lógica y en su conocimiento científico. Entonces se le da un poder, una potestad a esa figura de juez y a su imparcialidad, a su conocimiento, a su formación, a su experiencia, que lo hace muy subjetivo. Entonces, ¿qué se hace en ese sentido? El Poder Judicial brinda a ese juez la oportunidad de fallar en base a la integridad. Y esto es lo que sucede en base a tratar siempre, y su formación es muy concreta, de no intervenir en las emociones, sino basándose en lógica, experiencia y en el caso concreto. Sí, porque es importante. Yo recuerdo una jueza en Illinois, Karen Daxor, que ella pues lo había confesado que en un proceso de infancia había sido violada. Y cada caso que le llegaba, producto de una violación, pues tú sabes, ¿verdad? La respuesta. Lo ¿Cuál era? interiorizaba. O sea, ella no tenía el control de esas emociones de las cuales tú haces mención, Samir. Entonces, por ahí también va un poco la pregunta, ¿no? Marta, vamos a conectar contigo al desayunador. Este tema es bastante... llama mucho la atención. Tenemos acá... Estoy justo Está en la detrás de salita, ti. está en la salita. Estás aquí detrás, muy bien. Tenemos a Laurenis de Santana, abogada Sí. penal y criminalista. Adelante, Marta. Sí, me encanta tenerla en el programa, me ha encantado al mismo tiempo la forma como ha expresado todo, muy claro y muy correcto. ¿Sabes qué? Las personas han criticado mucho de esta sentencia el tema de las penas, pero es que la ciudadanía no comprende que las penas dependen del nivel, ¿verdad? De implicación que tiene el imputado, de la autoría o no, como decías al inicio, la materialidad, de quién dispara el gatillo y este tipo de cosas. ¿Podrías explicar un poquito a la audiencia con relación a la tipificación del delito y la implicación que tienen los imputados, cómo son las penas? Bueno, aquí se habla mucho y entiendo también que te irías por esa línea, que hablaste de autoría, del autor intelectual y material. Correcto. Lo primero es que en nuestra legislación esto no se conoce. Sí se está trabajando en el proyecto del Código Penal que está en el Congreso para establecer esta diferencia. Aquí solamente tenemos el que tiene la participación material y el cómplice. Entonces, en vista de que el autor intelectual no participa materialmente del hecho, normalmente es tratado como cómplice. Y en este caso, no tenemos una complicidad, en el caso sonoro, sino que todos participaron. No hay una autoría intelectual como tal, sino que todos fueron materiales, porque cada uno, según la lectura que pudimos escuchar el día anterior, tuvo una participación. ¿Cuáles fueron las tipificaciones? Robo, uso ilegal de armas y el homicidio voluntario que le tocó al de la pena mayor de 30 años. En ese sentido, lo que el Ministerio Público estaba pidiendo en principio como condenas para cada uno de ellos era distinto. Era 30 años para el doctorcito y 40 para Chiquito y Luis, los otros dos imputados. Y eso llamó mucho la atención porque de repente hay mucha gente todavía que no ha asimilado o no conoce que ya la pena máxima puede ser de 40. Mucha gente se ha quedado con la idea de 30. Cuéntame un poquito de ese proceso que se ha estado llevando. Tenemos situaciones especiales como la ley de terrorismo que establece 40 años y también esta ley de uso y tenencia de armas ilícitas también permite 40 años. ¿Cuándo? Y fue lo que solicitó el Ministerio Público para los dos implicados de 40 años. Bueno, cuando tú cometes un homicidio para producir un robo. Entonces, ese orden, por eso hablamos de que también hay que tener literalmente el escrito de ese artículo, porque se analiza
coma por coma, punto por punto. Entonces dice homicidio para robo. Y aquí no ocurrió de esa manera. Aquí ocurrió un robo y luego el disparo voluntario y consciente para dispersar a las personas que provocó el homicidio. Entonces, como aquí fue al revés, pues no se aplicó esta pena de 40 años, sino el de 30 por porte y uso de tenencia de armas ilícita, que con asociación de malhechores se agrava de 20 a 30 años, y el 304 del Código Penal, que habla del homicidio voluntario precedido de otros hechos. Entonces, como aquí hubo otros hechos, pues solamente llegó a 30. Alex, discúlpame que te interrumpa. ¿Hubo prevaricación? Entendemos que no, ¿Verdad pero que habría que verificar el expediente de lleno o el fallo final. Listo. Aquí hay un tema que todavía a mí me queda mucha duda, porque una de las cosas que también se manejaron fueron las dudas de por qué el taxista no fue imputado, no fue condenado de manera oficial, si mucha gente dice que él fue cómplice al ocultar la sangre en el vehículo, al tratar de lavar el auto y todo lo demás. ¿Por qué ese elemento no fue parte de la sentencia final? Lo primero es que en la fase de investigación inicial, los fiscales tienen algo muy protegido que se llama carpeta fiscal, a la cual nosotros no podemos tener acceso, sino por una orden judicial, porque ellos te lo entreguen voluntariamente, o ya cuando empieza el proceso y ellos depositan aquellas pruebas que entienden pertinentes que tú veas. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando están en medios de comunicación que se le hacen preguntas y dicen, no lo vamos a responder para que no se altere la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Habría que verificar esa carpeta fiscal para determinar por qué este taxista no fue incluido. ¿Cuál fue la evaluación? Recuerden, la individualización de los participantes por la cual él no se incluyó. Pero también tomemos en cuenta que hubieron abogados privados que pudieron haberlo hecho y no lo hicieron. Entonces, habría también que ver por qué estos abogados privados de manera independiente no lo incluyeron. Esos son elementos que habría que profundizar en el expediente para determinar el porqué. Bueno, un sistema riguroso de controles y equilibrios contempla pues la separación de los tres poderes. El presidente Abinader en su discurso dentro de los debates antes de anoche hablaba precisamente de eso y quiero preguntarte qué tan proclive eres para que esto pueda ser así, sobre todo en el caso que te compete, el caso del Poder Judicial, pues puede estar totalmente separado del Legislativo y por supuesto del Ejecutivo por demás. Bueno, como participante activa, ahora mismo tienen un congreso precioso, el Poder Judicial, que dio inicio ayer, hasta el día de mañana. Sí. Entonces, yo tengo garantía de que realmente el Poder Judicial es un poder independiente de los demás. Y es algo que se ha venido practicando y se ha venido mejorando años tras años. Yo entiendo que a la fecha de hoy estamos en una mejor posición. Buenísimo, muy buena respuesta. Bueno, gracias pues, por acompañarnos. Gracias, Laureni Santana. Pueden buscarla en sus redes sociales. Esta mujer pues siempre arroja consejos importantes para que la gente conozca de penal, de criminalística y de conceptos ligados al derecho que le encuentran con una gran responsabilidad. A la abogada Laurenis Santana que hemos tenido acá en el programa abordando estos temas. Vamos a una nueva pausa en el Mangú. Se quedan con nosotros.